muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es un gusto saludar a todos ustedes, amables televidentes y radioyentes, en este día domingo 25 de agosto, cuando vamos a dar inicio al estudio de una nueva lección de escuela sabática. Ya están conmigo hermanas que van a ayudarme, como lo son mi esposa María Elena y Mayra Dimas. ¿Cómo están? Pues yo muy agradecida con Dios, contenta de estar aquí este día, comenzando esta nueva semana del estudio de la lección. Esta lección llevará por título La Iglesia y su Juventud. Será una lección muy interesante, esperamos que usted no se la pierda, porque hermanos, todo lo que estudiamos aquí es una bendición para nuestras vidas y el Señor quiere enseñarnos y transformarnos. Así es que por favor no se la pierda y todos sean bienvenidos también. Nos da mucho gusto saber que usted está ahí cada día estudiando la lección junto con nosotros. Que el Señor le bendiga y le guarde a donde quiera que usted esté. Igual es un saludo para mí y un gusto saludarles, estar aquí con ustedes en esta nueva lección, en esta nueva semana, que como dice nuestra hermana María Elena, habla de la iglesia, ¿verdad? Y la juventud. Así que si usted tiene hijos, estudie con ellos, niños, jóvenes, que será de gran bendición para ellos, como también para ustedes. Así que bendiciones para todos, corran la voz. Si ustedes tienen amigos que todavía no están siguiéndonos, no están siguiendo estos estudios, comparta con ellos. Si usted ama a sus seres queridos, amigos, vecinos, pues también esto será de bendición para sus vidas en el crecimiento espiritual. A manera de anuncio, quisiera decirles que ya tenemos nuestra nueva lección que vamos a estudiar en el siguiente trimestre. Se llama Del Getsemaní a la Gloria. Ese será el tópico que estaremos estudiando en los próximos 3 meses. Repito, del Getsemaní a la Gloria. Esa ya es la lección de la Iglesia Advenimiento y el Evangelio Eterno del estado de la Florida. Juntos hemos dispuesto unirnos para esta lección. Ya no estudiaremos la lección de los hermanos adventistas de la Iglesia del Movimiento de Reforma. Hoy tendremos ya nuestra propia lección y será el tópico a estudiar del Getsemaní a la Gloria en el siguiente trimestre. Mayrita, ¿qué le parece si hace la oración para empezar? Claro que sí, vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por una nueva oportunidad, por una nueva semana, porque en tu misericordia tú tienes a bien que nosotros podamos instruirnos, tanto a la iglesia, a los jóvenes, enseñarles, y a nosotros como padres seguir dándonos ejemplos. Señor, ayuda a cada jovencito, a cada jovencita en su vida espiritual, que ellos toman sus decisiones, que ellos también tendrán que decidir qué cosas deben hacer, pero siempre ahí están los padres, reforzando, ayudando. Así que juntos como familia ayúdanos para que podamos crecer y que esta lección pueda ser de bendición para todos nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, como también aquellos que están en el internet, que puedan aprender y puedan estar dispuestos a que tu Espíritu Santo les enseñe, les muestre una vez más qué es lo que tú tienes para ellos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuando con el tema del trimestre, que es educando a la última generación, no vamos a negar que como iglesia somos un agente de educación. Y si hay un segmento en nuestra iglesia el cual debemos tener pero mucho esmero en educar, es
el de los jóvenes y los niños. Por eso la lección para esta semana tiene por título La Iglesia y su juventud. Y María Elena, cuando de educar a los jóvenes se trata, ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos enseñarles a ellos? Bueno, pastor, el libro de Lamentaciones, versículo 3, 27, que será nuestro versículo de estudio de esta semana, nos dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pero veamos también que nos dice el libro de Jeremías, capítulo 27, versículo 8. Nos dice: y sucederá que la nación y el reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, con su espada y con hambre y con pestilencia castigaré a la tal gente, dice Jehová, hasta que los acabe yo por su mano. Bueno, hermanos, aquí podemos ver básicamente que esto es un símbolo de sumisión y servicio. El Señor ha llamado a jóvenes y a señoritas para que le sirvan. El Señor quiere que los jóvenes estén a su servicio, porque los jóvenes hay que aprovechar esa energía y esa nobleza de carácter que ellos tienen para que puedan hacer un mejor trabajo en su obra. Y también hay otros dos textos que podemos mencionar en cuanto a esto, y es ahí mismo, siempre en Jeremías, capítulo 27, ahora los versículos 11 y 12. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labraré y moraré en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestro yugo al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. Como dijo nuestra hermana, pues ahí está la sumisión y el servicio. Cuán importante es que los jóvenes sean sumisos a los padres, sumisos a todo lo que Dios tiene para ellos, porque es para su bienestar. Entonces, mis hermanos, si esto es lo primero que debemos de enseñarle a los jóvenes, cuando de educarlos se trata, a que lleven el yugo desde su juventud, es decir, a que sean sumisos y serviciales. ¿Qué les parece a ustedes, hermanas? Por ejemplo, tú, María Elena. ¿Qué sería para ti un joven servicial en la iglesia? Bueno, hermanos, para mí un joven servicial en la iglesia es a aquel joven que cuando se le dice o se le llama o se le invita a tener una participación, dice: claro que sí, con mucho gusto, yo lo voy a hacer. Ese es una forma de servicio. O posiblemente a un joven que se le diga, o una señorita que se le diga: necesitamos que por favor nos ayudes a mover estas sillas, a hacer la limpieza, a revisar los baños que no queden con papel. Todo eso es parte del servicio dentro de la iglesia. Y para usted, hermana Mayra, ¿qué sería un joven sumiso? Pues para mí es cuando yo le puedo decir a un jovencito que está haciendo algo que no es correcto, y yo miro que esa actitud o eso que él está haciendo no está bien, o no le agrada al Señor, o no le agrada a los padres. Yo le digo: por favor, cambia eso que estás haciendo, eso no está bien, eso no te va a edificar en tu vida espiritual, o te va a perjudicar, o eres pues un mal testimonio. Y el joven con esa humildad, él es sumiso al consejo que se le está dando, y él abandona aquello que está haciendo porque es un joven humilde. Porque me ha tocado a veces dar consejos a los jóvenes, y lamentablemente no les gusta que se les llame la atención, no les gusta ser sumisos, no les gusta someterse a aquello que nosotros les estamos diciendo por el bien de ellos, y siguen igual, y da tristeza verlos que hacen caso omiso al consejo, a la amonestación que le da. Pero en cambio, qué bonito es un joven que se somete a lo que se le dice por su bien. Y eso es lo que nos corresponde como iglesia, hermanos. Educar a los jóvenes y a los niños en esas dos líneas, como son la sumisión y el servicio, tal como Dios le dijo a los judíos que debían hacer para cuando los babilonios llegaran a invadirles
con su rey Nabucodonosor, que sometieran su yugo al rey para servirle. El yugo, hermanos, es símbolo de humildad, de sometimiento y también de servicio. Dice el don profético que Dios llama a jóvenes y señoritas a que entren en su servicio, y que los jóvenes son receptivos, vigorosos, ardientes y esperanzados, y que una vez que han probado el espíritu de sacrificio propio, no quedarán satisfechos a menos que aprendan constantemente del gran maestro. Así está escrito en nuestra elevada vocación, página 308. Entonces, si Dios está llamando a los jóvenes y a las señoritas a que entren a su servicio, pues nosotros como líderes en la iglesia debemos inculcar eso. Pero hablando de lo que es el servicio y la sumisión, hermana Mayra, ¿a quién elogió Jesús como ejemplo de humildad, como ejemplo de sumisión? Pues ni más ni menos que a los niños. Y nosotros lo podemos leer allí en Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el fondo del mar. Me llama la atención el hecho de que lo puso en medio, dice la Escritura. Así es. Lo puso en medio, pero no para que jugaran con él, sino para que aprendieran de él. Así es. En otras palabras, hermanos, hay en los niños algo que aprender. Y lo que Jesús nos está diciendo es que los niños son humildes. Si nosotros nos dedicamos a mirar bien, en medio de todos los defectos de carácter que los niños tienen, ellos tienen una característica muy distinta a nosotros ya los grandes, y es que ellos son humildes. Ellos, en cierta manera, Jesús por eso los pone como ejemplo. Ahora, es interesante ver el hecho de que los hombres queremos los puestos pues mayores, y los discípulos siempre querían ser grandes, dice. Y Jesús dice: les voy a enseñar en qué consiste la verdadera grandeza. La verdadera grandeza consiste en ser humildes. Y aquí está este niño. Hermanos, los niños, para que Jesús haya puesto el niño en medio, para que aprendieran del niño, nos dice que aún allí hay algo que aprender. El otro día estábamos con mi hija haciendo unas bromitas por ahí, y nuestro nietecito, o sea, el hijo de mi hija, estaba escuchando las bromas que hacíamos. Y él vino bien listo y dijo: pero eso que están diciendo, dijo, no me va a ayudar a mí cuando esté grande. Y nos dio risa con mi hija, porque no nos percatamos de que aunque tal vez era sencillo lo que estábamos comentando o bromeando, el niño estaba mirando de que eso no le iba a ayudar a él cuando fuera grande. Y dijimos: ajá, nos dio una lección el niño. Jesús sabe que hay mucho que aprender de los niños. Y por eso, pastor, sí. no, perdón que lo interrumpa, pero es que yo estoy pensando en eso de los niños. Cuando uno le pone en ciertas cositas atención a los niños, uno se da cuenta que en los niños hay algo especial y hay esa humildad que dice la Biblia. Por ejemplo, si nosotros castigamos a un niño por algo que hizo y le damos un par de nalgadas, el niño no guarda resentimiento con nosotros, sino que a él le lloró, le dolió en el momentito, pero al ratito él está contento dándole abrazos, besitos y como que nada pasó. Entonces no hay resentimiento, no guarda resentimiento. También sí, por ejemplo, un día de esos también andábamos nosotros con mi hija y entramos a una tienda y esta niña le agarró de llorar que quería un juguete y le agarró. Pero entonces vino mi hija y le hizo conciencia y le dice: mira, no a todas las tiendas que vamos a entrar te vamos a comprar algo. Y entonces ella como que se puso más berrinchudita, lloró más y dijo mi hija: ok, Sarita, le dice,
o te quedas en el carro y voy yo solita a comprarles, o vas conmigo, y se la queda viendo. Ok, dijo ella. Y bueno, y ya fue. Entonces, podemos ver ciertas características de los niños que si uno les hace entender a ellos las cosas como son, lo mejor de esto es que ellos no guardan ningún rencor. Entonces, aquí vemos la humildad de que sí, los niños tienen características muy, muy bonitas en ese aspecto. Y por eso es que dice el versículo de memoria que esto hay que inculcarlo desde su juventud, desde cuando están niños. Hay que inculcar este espíritu de humildad y de servicio. Y cuando vamos ya a ser grandes, o cuando ya estamos grandes, esa lección no la debemos olvidar. La próxima vez que veamos un niño, hermanos, veamos en un niño algo de lo cual nosotros podamos aprender. Porque para eso Jesús lo puso en medio de ellos, no para que jugaran con él, sino para que aprendieran de él. ¿Qué les parece? Y en esto entonces, pues ahora, como iglesia y como dirigentes de la iglesia, nos corresponde a nosotros, pues, enseñarles esto. Y cómo podíamos nosotros encontrar en la Biblia, María Elena, un caso donde verdaderamente esa sea la misión que Dios le ha encomendado a los dirigentes de la iglesia. Bueno, hermanos, vamos a leer el libro de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Juan 21, del 15 al 17. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?, le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué te parece, María Elena, acerca de esta misión que ahora Pedro, pues Dios le encarga para con los corderos? Porque los corderos en un rebaño, pues son los más jovencitos, los más tiernos, son los niños y los jóvenes. ¿Qué te parece sobre esta misión que Dios le encarga a Pedro? Bueno, hermanos, la verdad es que esta fue una misión muy especial. Y sabe, una de las cosas que a mí me llama la atención al leer esto es que qué amor el de Dios, el de Jesús, porque la verdad es que el Pedro más antes ya le había negado, ¿verdad? Pero aquí, a pesar de todo eso, el Señor le está dando una encomienda muy especial. Y es que al hacerle esas preguntas, si podemos ver aquí, hay algo bien importante, porque en la primera pregunta, Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, dijo Pedro. Entonces el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Entonces, cuando Él le dice apacienta mis corderos, se está refiriendo a los más tiernos, a los más pequeños, a los más débiles. Y luego después entonces ya le dice por segunda vez: pastoreo a mis ovejas, y la tercera vez: apacienta mis ovejas. Pero entonces es de resaltar que el Señor le está dando esta encomienda a Pedro y le dice: apacienta mis corderos. ¿Por qué? Porque ellos son los que necesitan de más cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo, como león rugiente, anda viendo a quién devora. Y en este caso, hermanos, esos corderos son los niños y los jóvenes que necesitan mucho de nuestro cuidado, de todos los hermanos adultos, de todos los dirigentes de la iglesia, del pastor y de todos. Nosotros deberíamos de apacentar, de cuidar esos corderos del rebaño del Señor. Habla de dos cosas en la misión que Jesús le encomienda a Pedro. Le habla de apacentar y de pastorear. Apacentar significa darle de comer, darle buen pasto. Y pastorear significa cuidarle, darle protección. Y esa es la misión que prácticamente ahora como iglesia y todos los que lideramos, pues nos corresponde hacer. Esa maestra de niños
ese maestro de escuela, ese líder de iglesia, ese pastor. Todos tenemos, hermanos, la responsabilidad de apacentar y de pastorear. Es decir, de dar buen alimento y también de proteger y cuidar. Como el don profético, hermana Mayra, comenta esto que le encargó Jesús a Pedro. Sí, vamos a ver ahí en el deseado de todas las gentes, en la página 754 y 753. La primera obra que Cristo confió a Pedro al restaurarle en su ministerio consistía en apacentar a los corderos. Era una obra en la cual Pedro tenía poca experiencia. Iba a requerir gran cuidado y ternura, mucha paciencia y perseverancia. Le llamaba a ministrar a aquellos que fuesen jóvenes en la fe, a enseñar a los ignorantes, a presentarles las Escrituras y educarlos para ser útiles en el servicio de Cristo. ¿Qué le parece, Mayrita, en cuanto a lo que implicaba esta misión según lo que ha leído? ¿Cómo aprendemos nosotros que cuán importante es tener esa ternura por esos corderos? Cuán importante es tener esa paciencia, esa perseverancia, que a veces no la tenemos, a veces lo que tenemos más años en la iglesia, queremos que el que va llegando ya esté a nuestro nivel, podemos decirlo, en conocimiento, en ponerlo en práctica, pero tenemos que ser pacientes, tenemos que ser perseverantes y tener ese amor, esa ternura. A veces no llegamos con las palabras apropiadas, no tenemos la forma correcta, cuando hay personas que no saben esas cosas, que para ellos son nuevas o ignoran ciertas formas como ellos deben de hacer o aprender, y la forma como ellos deben servir al Señor. Eso va poco a poco, y cuán bonito es que hayan hombres así como Pedro, que el Señor los ponga ahí para guiar y enseñar a esos corderos, porque es una obra muy especial y se necesita que roguemos a Dios que nos ayude a saber cómo ayudarles a ellos. ¿Y qué te parece, María Elena, en cuanto al amor de Jesús hacia Pedro, que a pesar de que lo había negado, le encarga esta misión, según sigue diciendo ahí el don de profecía? Es maravilloso el amor de nuestro Dios, la verdad. Amén. Nos sigue diciendo el libro deseado de todas las gentes, que aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. Un amor tal debía sentir el subpastor por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar con su rebaño tan tiernamente como Cristo le había tratado a él. Amén. La verdad, hermanos, es que si nosotros tenemos que ayudarle a alguien, a un hermano, o a un joven, o a un niño, debemos de hacerlo con mucho amor, hermanos, considerándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver ese gran amor, esa paciencia que Dios tuvo. Entonces, dice que si nosotros vamos a pastorear, si nosotros vamos a ayudarle a alguien, debemos de hacerlo con mucho amor, con mucha paciencia. Y este es un gran ejemplo, la verdad, hermanos, porque aquí podemos ver cómo Pedro le había fallado al Señor. Pero a pesar de que le falló, Pedro siempre estuvo dispuesto a amar a su Señor. Así debemos de ser nosotros, considerándonos a nosotros primero, nuestra vida, nuestro carácter. Así nosotros debemos de ayudarle a los demás con paciencia, con mucho amor, a restaurarlo, a animarlo, a que siga adelante, hermanos, especialmente a los jóvenes. He tenido la oportunidad de platicar con jóvenes, así como decimos, cara a cara, de corazón a corazón, y cuando ellos pues han tenido esa sinceridad en contarme las cosas que pasan a ellos en su vida, pues yo puedo ver cuán vulnerables, cuán objeto son por parte del enemigo para destruirlos. Y siempre trato, hermanos, de motivarlos, de hablarles del amor de Dios, de hablarles del perdón de Dios, de decirles que se pueden levantar, de decirles que aunque fallaron, pueden reivindicarse con el Señor. Nunca he hablado con un joven y que tras que anda mal,
yo cuando hablo con él todavía venga y lo hunda con lo que le digo. Trato de mostrar el amor del Señor y he podido ver cómo el joven se ha sentido animado y me ha expresado pues la gracia, ¿verdad? Por las palabras que le he dicho. Entonces yo veo, hermanos, que esta es la misión que nos corresponde hacer con ellos y con todos los miembros de la iglesia, pero en especial, como dice la lección de esta semana, con ellos. Y es que tenemos que hacerlo, porque finalmente, Mayrita, vamos a dar cuenta a Dios, ¿no es cierto?, de esto, Así según la es. palabra del Señor. Vamos a ver ahí lo que nos dice Jeremías, capítulo 13, versículo 20. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Así que aquí tenemos una gran pregunta, ¿verdad? Que todos tenemos que compadecer ante el Señor cuando se nos haga esa pregunta: ¿dónde está la grey que te di? ¿Qué nosotros vamos a responder como padres? ¿Qué trabajo hicimos? ¿Dónde están los hijos, los jóvenes? ¿Cuál fue ese deber? ¿Cómo nosotros trabajamos en esa educación diligente con ellos? Y cómo María Elena presenta esa grey aquí el texto bíblico, como que, como algo dice, hermoso. Como algo hermoso. Ujú. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Bueno, hermanos, tenemos una gran responsabilidad porque el Señor dice que nos ha dado una hermosa grey. Posiblemente usted pueda decir: pero yo no soy el pastor, yo no soy el primer anciano, yo no soy el maestro. No importa, hermanos. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, nos convertimos en maestros, en sus pastores. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros, si hemos encontrado ese amor en la palabra, si hemos encontrado al Señor que es el que nos ha rescatado de nuestra mala manera de vivir, pues otros necesitan también, hermanos, que contemos nuestra experiencia. Y cuando veamos a jóvenes que están desesperados por diferentes problemas, a un adulto que está caído o que está triste, hermanos, ayudémosle. Por eso es necesario que nosotros cada día dependamos del Señor, del estudio de su palabra, con oración, para que cuando esta hermosa grey que el Señor nos ha dado tenga necesidad de nosotros, nosotros estemos listos y dispuestos a ayudarle. Amén. Así entonces llegamos al final de la lección de hoy, presentando el desafío y el deber que tenemos como hermanos, como líderes en la iglesia, para con los jóvenes y los niños. Necesitamos orar para tener el grande amor que Jesús tuvo por Pedro y que también debemos tener hacia los que yerran, hacia los que fallan, y en este caso con más esmero a la juventud de la iglesia. Dios nos ayude para que podamos nosotros saber enseñar, saber inducir, saber, hermanos, corregir y sobre todo poder lograr que eso que tiene el joven, de ese espíritu de humildad con el cual el Señor lo ha traído, pues se lo encaucemos siempre a un servicio, tanto para Dios como para su prójimo. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con nuestro deber, pues eso es lo que dice la lección de hoy domingo, nuestro primer deber. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, te rogamos que nos ayudes a ser conscientes del deber que has puesto en nuestras manos, como es el de educar a los jóvenes y los niños, en una lección tan vital como es la del servicio, como es también la de la sumisión. Rogamos que nosotros mismos seamos sumisos, que nosotros mismos seamos serviciales, para que seamos así ejemplo para ellos. Pero te rogamos, Señor, que les pongamos más atención, que realmente nos interesen, que verdaderamente, Señor, les demos el alimento que necesitan, como es la palabra a su tiempo, y el pastoreo, como es también el cuidado y protección. Ayúdanos, Padre, para que esto no se lo dejemos solamente a un líder en específico, sino que todos en alguna manera, con nuestros hijos, con nuestras clases, en nuestra iglesia, todos hagamos la labor de Pedro, la de pastorear a los jóvenes,
la de ayudarlos, la de inducirlos siempre a la sumisión, a la humildad y al servicio. Gracias, Padre. Rogamos que nos ayudes para hacer este trabajo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.